este es un taller de capacitación sobre planeamiento estratégico en el país. Cuando hablamos de planeamiento estratégico en el país, estamos hablando de planeamiento a nivel del Estado peruano. ¿Bien? Bueno, este taller no hubiera sido posible, y quiero señalarlo, ustedes también ya deben saberlo, si no tuviéramos el apoyo del BETAS, ¿no? del Plan de Adecuación al Cambio Climático, que viene apoyando esta actividad. Esta actividad como inicio de un proceso, de un camino, de poder actualizar los planes de desarrollo de los gobiernos locales, puntualmente de los 6 distritos que se han mencionado. Pero luego vamos a ir explicando todo el proceso. En el Perú, en términos generales, aunque luego vamos a entrar un poco más a detalle, sabemos todos que el Perú de una u otra forma, los últimos 15 hasta más o menos, alguien diría por ahí, 20 años, a diferencia de buena parte de toda su historia, a lo largo de 20 años ha venido creciendo económicamente, ¿no? Todos de una u otra manera podemos conocer la diferencia del Perú. Cuando decimos el Perú no es como hablar de Inglaterra, Holanda. Cuando decimos el Perú, ¿qué es el Perú? ¿No? ¿Qué es el Perú si no son sus regiones? ¿Qué son las regiones si no son sus provincias? Cuando decimos el Perú, en chiquito estamos diciendo nuestro distrito, nuestra comunidad, nuestra localidad. ¿Bien? Porque el Perú no es otra cosa que eso, que la suma de todas sus localidades, comunidades, que tenemos algo en común como distrito, como provincia, como región, como país. Eso es lo que hace el Perú. ¿Bien? Entonces decíamos, en el Perú, o sea, también en nuestra comunidad, ¿no? Ahora, una es la situación que no es la misma de hace 15, 20 años. Mal que bien, hemos ido viendo un mayor desarrollo del comercio, ¿no? Una mejora en las carreteras. Claro que todavía falta mucho que hacer, pero ha habido mejoras en las carreteras, mejoras en los colegios, mejoras en determinados aspectos de la vida, ¿no? De hecho, nos falta mucho por recorrer, sí. Pero ese crecimiento económico que hemos tenido, ¿no?, en todo este tiempo, no se ha traducido en desarrollo económico y menos en desarrollo humano. De eso todos podemos decir, podemos dar fe. Cuando hablamos de desarrollo económico, hablamos de que nuestra economía no solamente dependa de los ingresos de la minería, del canon o la mejora de tales o cuales precios, porque si se caen los precios, como se está cayendo el precio del petróleo, ¿no? Si se caen las exportaciones, como por ahí se cayeron las exportaciones de quinoa y últimamente de unos productos de bandera, se caen esos precios, todos nos vamos al agua. Eso es crecimiento económico y no desarrollo económico. Desarrollo económico estaríamos hablando si es que nuestra economía dependiera ya no solamente de los precios que fijan en el mercado, sino de nuestras capacidades, de nuestras actividades que nos den un mayor valor agregado a lo que hacemos. Que no vendamos productos solamente así en bruto, sino productos procesados, por ejemplo. Bien, entonces hemos mejorado, sí, pero esa mejora ha sido coyuntural, ha sido porque determinados precios se nos apareció la Virgen y empezamos a crecer. Somos un país exportador principalmente de minerales, ¿no? Esos minerales tuvieron buenos precios, ajá, sí. ¿Por qué? Porque China, que tuvo el mayor crecimiento económico en los últimos 20, 30 años, estuvo comprando. China dice, ya no compro, y todos los precios se vienen abajo y se cae el canon, se caen los recursos, se cae todo. Pero el asunto es, ¿queremos solamente eso, depender de eso, o queremos desarrollo? ¿No? Y cuando hablamos de desarrollo, no solamente hablamos de desarrollo económico. El desarrollo económico es un instrumento, es un medio, es una herramienta, no es el fin. El desarrollo que queremos es el desarrollo humano, el desarrollo de las personas, que las personas puedan desarrollar todas sus capacidades. Y esa es la diferencia de cuando hablamos de desarrollo en términos generales, de cuando hablamos de desarrollo económico, desarrollo local, etc. Bien, entonces, para, digamos, hacer que este crecimiento económico se convierta en desarrollo, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es
planificar, ordenarnos. Yo termino, por decir, mi quinto de secundaria y quisiera tener de aquí a unos 10 años una situación económica, ser un profesional y tener una serie de cosas, ¿no? O yo tengo una actividad y quisiera mejorar. Así de un momento a otro voy a mejorar o tengo que decir, a ver, ¿qué hago para llegar a esa situación que yo quiero? Si termino mi secundaria, ¿no? Yo sé que tengo que prepararme, estudiar en la universidad o una carrera técnica, en una carrera que tenga demanda en el mercado, que pueda generarme ingresos y todo lo demás. Si yo tengo una actividad económica profesional, ¿no? Tengo que actualizarme, capacitarme, generar capacidades en mí de aquellas que son demandadas en el mercado. Puedo ser administrador, ¿no? ¿Administrador de qué? ¿De una entidad pública? ¿Administrador de una pequeña empresa? ¿O yo mismo hacer mi empresa? ¿No? Entonces, cuando uno, en términos sencillos, cuando uno quiere mejorar una situación, lo primero que hace es ordenar sus ideas. Y a ese ordenamiento de ideas, de a dónde quiero llegar y cómo puedo hacer para llegar y qué socios puedo tener para llegar, ¿no? Y dónde estoy para ver de qué tamaño va a ser mi esfuerzo. Eso no es otra cosa que planificar. Y eso lo que uno hace en su vida diaria, no es otra cosa que la planificación. Eso llevado a un nivel de gobierno, de una empresa, ¿no? De un gobierno local, de un gobierno regional, ya va teniendo, digamos, una serie de procedimientos, una serie de etapas, de pasos, que es de lo que vamos a hablar hoy día y mañana. Entonces, cuando hablamos de planeamiento, ¿no? Del Estado, el planeamiento del que vamos a hablar es el planeamiento del desarrollo, ¿no? No del desarrollo de otro tipo, del desarrollo humano, del desarrollo de las personas. Bien, entonces, ese es el tema, ¿no? Y como estamos acá, digamos, de gobiernos regionales, gobiernos provinciales, gobiernos distritales, vamos a hablar en este día y medio de lo que entendemos por planeamiento, ¿no? Primero, si vamos a hablar de un tema, primero precisemos de qué estamos hablando, ¿no? Y vamos a hablar de cómo se está haciendo el planeamiento, cuál es la metodología de hacer los planes, ¿no? En el país, y qué es lo que viene sucediendo. En líneas generales, de 19 ministerios en el Perú, ya con esta forma de planificar el desarrollo de los 19 ministerios, hay 12 ministerios que han terminado de actualizar sus planes, con esta lógica, no que cada quien lo haga de su manera, sino de manera articulada. De los 26 gobiernos regionales, todos están actualizando sus planes. 12 gobiernos regionales de los 26 ya tienen sus planes terminados y aprobados. De esos los otros 14 que quedan, hay 10 que están terminando en mes de marzo, la segunda etapa, digamos, el borrador del plan, ya dejarlo listo para su aprobación. Y hay 4 que están todavía así un poquito atrasados en el proceso. Bien, es decir, señores, todo el país se está actualizando sus planes y nos estamos preparando, haciendo una agenda país para lograr ese desarrollo. Bien. Y eso que se hizo a nivel primero de ministerios, porque sabemos que los ministerios abarcan todo el país, luego a nivel de gobierno regional, ¿no? Y luego vamos al nivel provincial y al nivel distrital. Bien. En todo el país estamos en este proceso. No es una cuestión aislada, si quieres lo haces, si no quieres no lo haces. Sí, la decisión es esa. Si quieres lo haces, si no quieres no. ¿Qué es lo que está de por medio? El desarrollo de tu localidad, de tu comunidad. Y cuando decimos el desarrollo de tu localidad, tu comunidad, no. Estamos hablando del desarrollo de tus hijos. ¿Bien? Estamos hablando del desarrollo de los niños que viven en nuestras comunidades. Porque la localidad, ajá, sí, la localidad, ¿no? Ya. Sí, cuando hablamos de desarrollo estamos hablando del desarrollo humano, del desarrollo de las personas. Y cuando hablamos de desarrollo no hablamos de un plan de 1 año, 2 años. Si queremos cambiar la educación, no se hace en 1 o 2 años. Son 3 años preescolar, 6 años de primaria, 5 años de secundaria, ¿cuántos van? 3, 6, 5, 14 años, 5, 6 años de universidad, ¿no?
¿Cuántos son? 20 años. Si queremos cambiar la educación de Perú, estamos hablando de 20 años. Si queremos cambiar, por decir ya, desarrollar la petroquímica, ¿lo hacemos en 1 año, 2 años? ¿En cuánto tiempo? Si queremos hablar de desarrollo energético, ¿cuánto tiempo dura una central hidroeléctrica? ¿No? Entonces, si hablamos de desarrollo, el otro tema es ese, ¿no? Tenemos que renunciar a ver productos para que a mi alcalde lo aplauda dentro de 2 años o 3 años. El desarrollo es de mayor aliento. Y de lo que se trata en estos años, sentar las bases. Los frutos se verán, ¿no? Pero ¿quiénes van a ser los beneficiados? ¿Los alcaldes? ¿Ustedes? Dentro de 20 años, ¿quiénes van a ser los beneficiados? ¿No son los niños de ahora? Bien. Entonces, el esfuerzo, ¿cuál es la motivación de este esfuerzo? ¿Nuestro alcalde, nuestros premios por hacer nuestro trabajo? ¿O la motivación son esos niños? Bien. Y ahí entran una serie de aspectos como el tema de género, como el tema de inclusión social, como el tema de en qué ambiente, en qué condiciones de vida van a tener esos niños de ahora. Hablamos de la sostenibilidad ambiental. Bien. Y así, bueno, en términos generales de eso vamos a hablar un poco entre hoy día y mañana, y luego vamos a entrar ya a los pasos, digamos, siguientes, de cómo es que nos incorporamos todos nuestros gobiernos locales en este proceso. Y en este proceso van a tener un rol importante el CEPLAN a nivel nacional y también los gobiernos regionales de Apurímac y de Cusco, que también están participando en este taller, con quienes también venimos trabajando ya hace 4 o 6 meses, la actualización del plan de estas regiones. Bien. Bien, vamos a hablar de planeamiento estratégico moderno y el SINAPLAN. Decíamos, ¿qué es el planeamiento estratégico? ¿De qué hablamos de planeamiento cuando hablamos de planeamiento estratégico? ¿Se acuerdan, sobre todo los mayores, que antes se hablaba de planificación? ¿No? Cuando hablaba de planeamiento, planeación, planificación, hablábamos de planificación. Cuando hablábamos de planificación, se empezaba por el diagnóstico, ¿no? Y ahora hablamos de planeamiento estratégico. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando hablamos de planificación, vemos todos los aspectos, todos los detalles de aquello que queremos planificar. Cuando hablamos de planeamiento estratégico, ya estamos metiendo la palabra estrategia. Ya estamos hablando de ver aquellos puntos neurálgicos, aquellos puntos importantes, que si intervenimos en esos puntos, va a impactar también en los otros, ¿no? Por ejemplo, tenemos el tema de la educación de los niños que están a cierta distancia de su colegio y por tanto la asistencia, por un lado, la asistencia al colegio de los niños, ¿no? Por decir, a veces no se da por esas distancias, ya. O también que los niños después de caminar 1 hora, media hora, de todo ese tiempo de distancia de llegar al colegio, no llegan en las mismas condiciones que aquellos que viven a 2, 3 cuadras, ¿no? Ya, ese es un tema. Cuando hablo de planificación, ese es un tema, la asistencia y condiciones de los niños que llegan al colegio. Pero por otro lado tenemos otro tema de las carreteras. Bien, normalmente en el Estado, educación hace sus planes y transporte hace sus planes. Si hago una carretera de un sitio a otro, donde no circula mucha gente, y hago la carretera en esa ruta que sigue ese niño para ir al colegio, esa carretera va a impactar no solamente en el transporte, traslado de las personas, también va a impactar en lo que es la educación de los niños, ¿no? Si yo, por decir, por un lado tengo el Ministerio de Vivienda y Saneamiento, Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿ok? Ya, y el Ministerio dice, bueno, voy a poner agua y desagüe por aquí. Pero por otro lado tengo sitios así localizados donde hay problemas de salud. ¿Y cuáles son estos problemas de salud? Principalmente enfermedades gastrointestinales. ¿Por qué? Porque no tienen agua potable o no tienen desagüe. Pero ese es un tema, bueno, el tema de la salud es un tema del Ministerio de Salud. Y el tema del saneamiento es un tema del Ministerio de Vivienda. Y cada uno hace las cosas por su lado. Si yo digo, bueno, ¿sabes qué? El Ministerio de Salud no te doy ni un sol para enfermedades gastrointestinales.
Y a ti, Ministerio de Vivienda, todo el presupuesto de salud te lo voy a dar a ti para que tú pongas agua y saneamiento ahí. ¿Dónde es más efectiva mi inversión? ¿En atender las enfermedades gastrointestinales de los niños o en resolver el tema, que lo ve vivienda y construcción y saneamiento, en resolver el tema del agua y desagüe acá? ¿Dónde va a ser más efectiva mi inversión? Aquí, donde está el niño. E indirectamente voy a impactar en la salud. Entonces, cuando hablamos de planeamiento estratégico, no es que yo lo doy, cuando hablamos de planificación, problema, presupuesto, y finalmente tengo 5.000 problemas y tengo presupuesto para 500. Pero si yo distribuyo bien ese presupuesto, ¿no? Determino cuáles son esos temas estratégicos en los que voy a intervenir, invertir y voy a tener resultados mayores. Ahí estoy hablando de planeamiento estratégico. ¿Bien? Entonces, ¿de qué se trata cuando hablamos de planeamiento estratégico? No estamos hablando de planificación que es así generalizada. Estamos hablando de planificar así, y para eso tenemos que meter un poco de neurona, ¿no? Un poco de conocimiento de los problemas y las relaciones de causalidad que hay entre unos y otros. ¿Bien? Entonces, para poder determinar cuáles son esos problemas principales, necesito ¿qué? Necesito información, ¿no? Trabajar, ver propuestas, cuáles son las mejores soluciones y llevarle las propuestas a quienes toman las decisiones. Si quien toma la decisión solamente ve saneamiento y agua potable y tengo que decir cuántos metros y cuántos kilómetros y todo lo demás de agua potable y saneamiento, o cuántas viviendas, y el de salud, a cuántos niños atiendo con enfermedades gastrointestinales, si vamos a trabajar si estamos perdidos. ¿Qué es lo que venimos haciendo como Estado? ¿No? Pero si asociamos eso, ya estamos hablando ya de otro nivel de pensamiento y de interacción también. Bien. Entonces, a ver, en esa lógica veamos cuál es la definición, qué entendemos por planeamiento estratégico en el CEPLAN. El planeamiento estratégico es el proceso sistémico construido sobre el análisis continuo de la situación actual. Proceso sistémico quiere decir que si yo voy a analizar el tema de la salud, no lo voy a analizar de manera aislada, lo voy a analizar como parte de un sistema. Si voy a analizar la intervención del Estado, no la voy a analizar de manera aislada, sino como parte de un sistema. Y el tema de la salud forma parte de un sistema en el que no solamente es la enfermedad, sino que hay una serie de elementos que van a interaccionar, y uno de esos elementos será, por ejemplo, el agua y el saneamiento, ¿no? Estamos hablando ya de un enfoque de sistemas, construido sobre el análisis continuo de la situación actual, un análisis permanente de la situación. Ok, ya hice este proyecto de saneamiento, ya lo mejoré aquí, pero hay otra población, entonces tengo que orientarme hacia ese lado. En este lado ya el problema ya no es la incidencia de enfermedades gastrointestinales, sino que el problema es las costumbres. Bueno, ya tengo el agua, pero no sé lavarme las manos, o no uso el jabón, ¿no? O tengo el agua, pero no sé hacerla hervir. Empieza a botar un poquito de vapor, ya, pum, apago la cocina y listo. Tiene que ebullir, ¿no? Y así. Construido sobre el análisis continuo de la situación actual y el pensamiento orientado al futuro. Cuando yo quiero resolver, por decir, el tema de la salud, yo tengo que elegir entre ahorita atiendo las enfermedades gastrointestinales o ahorita hago el proyecto de saneamiento. Si yo priorizo el proyecto de saneamiento, ya estoy pensando en futuro. Ya estoy pensando que en un segundo momento o en un tercer momento, ¿no? Ese problema de las enfermedades, incidencia de enfermedades, ya se va a venir abajo, se va a reducir. Yo ya estoy planificando, yo ya estoy pensando no en el fin de este año, yo estoy pensando ya en el otro año y en el otro año, ¿no? El pensamiento orientado al futuro. Nadie planifica para el ahora. Todos planificamos para de aquí a un tiempo, ¿no? De aquí a un tiempo yo quiero mejorar mi condición profesional, mi condición laboral, o quiero yo desarrollarme, capacitarme. No es que ahorita lo voy a hacer para mañana, sino que es hacia futuro. ¿Cuál es el futuro al que queremos llegar? El futuro al que queremos llegar es que
los niños ya no sufran de enfermedades gastrointestinales, o sea, mínima la incidencia. Y que los niños puedan con eso desarrollar mejor sus capacidades, ¿no? Estudiando y preparándose y poder empezar a desarrollar todas sus capacidades a futuro, ¿no? Y es por eso, porque quiero niños bien, digamos, saludables, ¿no? Y que puedan desarrollarse, que eso es lo que quiero a futuro, entonces empiezo a actuar desde ahora. El cual genera ese análisis de la situación actual, pensando en futuro, genera información para la toma de decisiones. Bien, si yo analizo la situación y veo las relaciones de causalidad que hay, ¿no? En base a eso tomo decisiones. Hace un momento conversábamos, decía, esta lógica del planeamiento, que la aplicamos en nuestra vida diaria, no es nada nuevo. Bien, cuando somos padres de familia, o tenemos responsabilidades, sabemos que nuestro presupuesto tenemos que distribuirlo priorizando, ¿no? Y entre la cantidad de cosas que hay que, digamos, a las que destinarle recursos, tenemos que priorizar porque no somos multimillonarios. Si fuéramos multimillonarios, quisiéramos tener ya nuestra casa en Marte. Y es una necesidad. ¿Y hay empresas que están vendiendo pasajes? Sí, ¿no? O sea, eso de las necesidades nunca se van a terminar. Esto de la priorización de los gastos va desde, digamos, de condición más baja hasta la condición más alta. Entonces es algo inherente a la persona. Bien, decíamos, tenemos que tomar decisiones siempre. Y en ese tomar decisiones tenemos que hacerlo siempre y cuando tengamos información. Bien, entonces se analiza la situación actual para poder tomar decisiones con el fin de lograr objetivos, no objetivos en general, objetivos estratégicos. Estamos hablando de planeamiento estratégico. Bien, entonces la definición así es esa. ¿Qué entendemos por planeamiento estratégico? El proceso sistémico, que tiene que ver no solamente el tema, sino todo aquello en esa relación de causalidad, construido sobre el análisis continuo de la situación actual, ¿no? Y del pensamiento orientado al futuro. Siempre planificamos pensando en futuro, no pensando solamente en presente. El cual genera información para la toma de decisiones con el fin de lograr los objetivos. Porque la razón de ser de todo el planeamiento es el logro de objetivos. ¿Bien? Y cuando hablamos de la situación actual me viene, por ejemplo, a la mente, ahora último estábamos conversando el tema de Moquegua, ¿no? Cuando hablamos de este análisis continuo de la situación actual. Moquegua, la región Moquegua tiene su plan de desarrollo y todo lo demás, ¿ok? Y entre su plan de desarrollo estaba que era uno de los puntos de llegada de la interoceánica, tiene el puerto de Hilo, ¿no? Y bacán. Por ahí tenía una oportunidad de desarrollo a partir de la actividad portuaria. Y estábamos bien embarcados, terminando su plan de desarrollo de aquí al 2021, y por ahí aprueban el año pasado, ¿se acuerdan?, el Tratado Transpacífico, ¿no? Según el cual toda la producción, digamos, la zona de Brasil, del Acre, Rondônia, la que está cerca de Madre de Dios, Bolivia, por allá, ¿no? Esa es digamos, la zona agrícola más importante de Brasil. Y se hizo la interoceánica con la idea de que esa producción pase por la interoceánica y llegue a puerto para que se vaya a Oriente. Ok, el Transpacífico pasa por ahí, sí, pero termina en Paita. Adiós, Moquegua. ¿Y cómo quedan sus expectativas de desarrollo de Moquegua? ¿Va a seguir pensando en la transoceánica, que va a llegar los productos al puerto y todo lo demás? Empezaron a analizar la situación. Ajá, sí, la Transpacífico, adiós, interoceánica, pero ¿qué más hay? El proyecto de la petroquímica, ¿no? Que va a implicar no solamente producción para el mercado nacional, sino también para exportación. ¿Qué más hay? La Bambas ya empezó a sacar su producción, ¿no? ¿Qué más hay? Bolivia, hace ya como 6, 8 años, viene impulsando a ver por qué puerto va a salir para sacar toda su producción minera, que se va a multiplicar en estos años, ¿no? ¿Qué oportunidades? O sea, se viene abajo una oportunidad, entonces analizar la situación actual, un análisis continuo, para ver qué otras salidas puedan haber. Bien, entonces la secuencia es, una vez que definimos
este proceso de planeamiento, todo este análisis para el logro de objetivos. Una vez definidos los objetivos, tenemos que definir la estrategia, cómo es que los vamos a lograr, ¿no? Y luego las políticas, los programas y el presupuesto. Y siempre la pregunta es, bueno, ¿y la articulación, plan y presupuesto? Porque finalmente, ¿de qué planifico si no voy a tener la plata? Bien, pero el presupuesto no se hace de aquí al 2021. Sabemos que el presupuesto se hace para este año, para los próximos 2, 3 años. Ahora hay una programación multianual, ¿no? Es más, el presupuesto ya casi no es anual, sino es trianual, ¿no? Quienes manejan presupuesto conocen esto ya hace buen tiempo. E incluso ya en ese plan ya no íbamos a hablar de POI, sino del PEI, que es de 3 años. Con actualizaciones cada año sí, pero ya no solamente hablar en términos anuales, porque ¿qué se puede hacer en un año? Hay muchas actividades que se tienen que partir en 2 o en 3 para hacerlas, ¿no? Y resulta que hacemos la primera y nada asegura la segunda. Pero si hablamos de un presupuesto de actividades a 2, 3 años, y es otra cosa. Bien, entonces el proceso involucra todas estas 3 etapas. El planeamiento territorial. Una cosa es hablar del planeamiento en términos generales, pero el planeamiento no se aplica en otra parte a nivel de ministerio, de oficina, sino a nivel de territorio. Y cuando hablamos del territorio, ¿no? Hablamos del territorio del país, del territorio de la región, del territorio de la provincia, del territorio del distrito, ¿no? Hablamos del territorio en términos de la definición de territorio. Ustedes pueden ver la definición que ha adoptado el Acuerdo Nacional en su Política 34 de Ordenamiento y Gestión del Territorio. En pocas palabras, el territorio comprende no solamente todo el aspecto físico, ambiental, sino toda la infraestructura que existe, ¿no? O sea, toda la parte ambiental, ecológica, natural, sino también la infraestructura que existe, las personas que están en ese territorio, bueno, toda la vida animal, ¿no? Las personas que están en ese territorio, las relaciones que se dan entre esas personas, todo eso involucra el territorio. Si decimos, por decir, del territorio Cusco, estamos hablando no solamente del mapa, la división política, sino de toda la geografía y todo lo que esté incluido. Y cuando hablamos de personas, no hablamos de personas en aislado, sino que hablamos de grupos sociales que se interrelacionan unos con otros, ya sea en una provincia, en un distrito, en una comunidad, en una ciudad, ¿no? Entonces, eso, digamos, territorio implica todo eso. El planeamiento territorial permite integrar las labores de los actores regionales, provinciales, distritales, con respecto al territorio y su desarrollo, articulando sus iniciativas, compromisos, recursos, visiones de futuro. El planeamiento territorial, cuando hablamos del planeamiento de la región Cusco, de la región Apurímac, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿Del planeamiento que haga el gobierno regional? ¿O quiénes tienen que ver en una región? ¿El gobierno? ¿Qué otros actores hay en la región? La universidad, las iglesias, ¿no? Los grupos sociales y los grupos culturales, todos ellos son los actores. Y cuando hablamos del plan de desarrollo del territorio, estamos hablando del plan de desarrollo de todos. Y si hablamos del plan de desarrollo de todos, ¿quiénes deben participar? ¿Solo el gobierno regional, provincial, distrital? ¿O deben participar todos los actores? Ahora, la participación no necesariamente es personal. Podemos decir que ya, vamos a hacerlo participativo y la reunión la hacemos en el estadio. ¿No? ¿Inca Garcilaso? ¿No? Ya, es participativo, están todos llenos, la entrada es libre. Lo estamos haciendo participativo. O sea, ¿llegaríamos a algo con eso? ¿O hablamos de un sistema ya de representatividad? ¿No? ¿Invitamos a todos los estudiantes, docentes, trabajadores administrativos de la universidad? ¿O invitamos a las autoridades o a quienes representen a la universidad, por ejemplo? ¿No? Entonces, tengamos claro eso de la participación de los actores. Los actores son todos, personas, organizaciones, ¿no? Y el planeamiento tiene que darse a ese nivel de participación, pero con representatividad.
para poder discutir, analizar, ponerse de acuerdo, como decimos, concertar. Y concertar no es que se aprueba por mayoría de votos. Concertar es que todos estemos de acuerdo. Bien. Bien. Entonces, el planeamiento territorial involucra eso. ¿Qué se logra con el planeamiento? Es algo así como que queremos rebasar, ¿no?, una situación que nos tiene como encerrados. Bien. Si hacemos un planeamiento así, medio como que, ¿no?, podemos fácilmente estrellarnos. ¿Qué implica el planeamiento para lograr superar esas barreras, esos obstáculos? Implica, por ejemplo, un rediseño de la nave, un rediseño del proceso. Ok, vamos a hacer planeamiento. ¿Quién es? Este equipo. Este equipo, digamos, es una nave, ¿no? La hacemos así participando uno u otros, o tal vez no van y no van, o van y como invitados de piedra, ¿no? La cosa es que tenía que ir, bueno, fui, ya cumplí, ya regreso a mi chamba. Y también tenemos que definir trayectorias. Cuando hablamos de trayectoria hablamos de procedimiento, actividades, tiempos, ¿no? Porque lo que podemos lograr en 4 meses, 5 meses, 6 meses, nos demoramos 2 años o 3 años, ¿no? Entonces, y al inicio, como dice, hay una ventaja de oportunidades en la que podemos tener oportunidades externas, internas, podemos tener aliados estratégicos, podemos tener enseñanza de otros procesos. Les decía, por ejemplo, del país hay 26 gobiernos regionales que están actualizando sus planes. Ya 12 han terminado, hay otros tantos que están en proceso de culminación. Ok, una primera pregunta sería, ¿y cómo hicieron? ¿No? ¿Y cómo hicieron? ¿Y qué contenidos? ¿Y qué ideas, propuestas, proyectos han considerado? Por ejemplo, ¿no? O sea, no es que van a descubrir la pólvora cada equipo, no es que cada uno, pucha, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Cómo harán? Bueno, ¿quieres saber cómo han hecho los demás? Pregunta, ¿no? Ahorita hay una situación bastante práctica ahí, pero mayormente la usamos para otro tipo de objetivos. Correo electrónico, por ejemplo. Si tuviéramos los datos de los gerentes o funcionarios o especialistas que han desarrollado estos procesos de otros gobiernos regionales, podríamos comunicarnos, compartir información y nos facilitaría el trabajo, ¿no? Por ahí siempre escuchamos de que hay un proyecto tal, un proyecto tal, un proyecto tal, los escuchamos, ok, ¿verdad, no? A ver, ¿cómo es? A ver si lo meto en el plan, si puede resultar o no favorable. Bien. No funciona. Sí. La lectura del Perú de hoy. Miren, 1950, 60, 70, hasta el 2010, ¿cómo fue la estructura productiva del país? Lo más fuerte, servicios. Industria, 17, 15, 7, 10, 12. Esto, agricultura. ¿No? Y esa estructura se mantiene a lo largo del tiempo. Actualmente seguimos en lo mismo. Hemos tenido desarrollo económico. En los servicios no se genera mayor valor agregado. Bien. La idea es cómo hacemos para mejorar esto. ¿Uno mejora cuando sigue haciendo lo mismo? No, va a seguir en la misma situación. Bien. Debido a que la economía peruana es así. Solo el 10.16% del PBI se destina a investigación. La investigación que nos va a llevar a mejoramiento tecnológico. Las inversiones se enfocan en sectores primarios. Invertir en producir quinoa, producir kiwicha, ¿no? Y así en bruto venderlo. El café, el cacao, y en bruto venderlo. Tenemos una industria del café. Se dice que Perú tiene, incluso con Brasil y con Colombia, Perú tiene el mejor café del mundo. A pesar de que en Perú producimos menos que lo que producen ellos. ¿Lo industrializamos o lo vendemos como café en bruto? ¿No? Cacao, otro tanto. Como dice, ¿no? El mejor el mejor cacao, chocolate del mundo, ¿de dónde viene? ¿Suiza? ¿De dónde?
No, el mejor café, el mejor chocolate preparado del mundo viene de Suiza, ¿no? Elaborado con cacao peruano. ¿Bien? Y el cacao peruano, por decir, lo vendieron en 10 y el mejor chocolate lo venden en 1000. Estamos produciendo, basando nuestra economía en sectores primarios. ¿Bien? Tenemos, ¿qué tanto cuesta la inversión en? En el Perú, por decir, se están difundiendo algunas experiencias muy puntuales, ¿no?, de producción de chocolates. ¿No se masifica eso por qué? ¿Es difícil invertir? ¿Es difícil llegar a esos niveles de calidad? No. Alto nivel de empleo informal. En el Perú se dice que el 75% y otros dicen que hasta el 90% de la fuerza laboral es informal. ¿Por qué? Porque mayormente estamos destinados a actividades primarias, actividades así medio informales, ¿no?, que no requieren un mayor nivel de capacitación, de preparación. Y eso lo vamos a ver luego también. Tener altas tasas de empleo vulnerable. ¿Bien? Si yo tengo trabajadores poco calificados en empresas informales, contratados así por destajos, hoy día lo contrato, mañana no. ¿No? ¿Qué estabilidad laboral hay en eso? Y no obstante todo eso, hemos crecido económicamente. ¿Qué sería si tuviéramos mejor, digamos, mano de obra más calificada, si tuviéramos una serie de mayores oportunidades? ¿Cómo estaríamos económicamente? Algo así como que vendados y cojo de una pata, hemos ganado en una carrera. Que nos quiten las vendas y que nos pongan y nos arreglen el otro pie para ver a dónde llegamos, ¿no? Y la economía, más del 70% de productos tradicionales, solo el 6% de las exportaciones es de manufactura, solo el 6% es de la manufactura, tiene algún nivel de procesamiento. La industria representa el 17% del valor agregado, en otros países está en el 50, 60, 70%, ¿no? Y tiene una productividad laboral débil. ¿Esto por qué? Por la calificación de la mano de obra. ¿Por dónde va la revolución industrial? ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo? Bueno, decíamos, el siguiente paso de la revolución industrial será una combinación de la biotecnología, bioelectrónica, la nanotecnología, la alternativa de producción de alimentos, energías alternativas y nuevos materiales. 6 elementos básicos para la revolución industrial, para la generación de mayor valor agregado. ¿Cómo estamos en Cusco y Apurímac? Con biotecnología, con bioelectrónica, con nanotecnología. ¿Estamos trabajando eso? Sigamos porque ya tenemos que, decíamos, recuperar el tiempo. La planificación en el Perú. En el Perú, hablamos de los últimos años, 62. Antes del año 62, vamos a hablar un poco de historia. ¿Okay? En el año 62 se crea el Sistema Nacional de Planificación y el llamado Instituto Nacional de Planificación. Esto se da como producto como resultado, primero, de una necesidad de asegurar el desarrollo del país, porque en el año 62 teníamos un gobierno militar, ¿no?, de la Junta de Gobierno, del general Pérez Godoy y compañía, y luego de un periodo de 10, 15 años de inestabilidad política en el país. Entonces se dice, no, bueno, tenemos que ordenar, y en esos años Perú entraba en una etapa ya de cierta estabilidad económica y política. Y para ello se crea, y también a nivel de toda América, se da una reunión de los países de América en esta política de Alianza para el Progreso impulsada por Estados Unidos, que hay una reunión de presidentes en Uruguay, ¿no?, en Punta del Este, en la que se acuerda que todos los países deben planificar su desarrollo, ¿no? Y en función de eso es que se aprueba, digamos, también como una demanda de Estados Unidos. Estados Unidos, luego de la Segunda Guerra Mundial, es el país al que no le cayó ninguna bombita. ¿Bien? A Europa, ustedes saben que por historia en la Segunda Guerra Mundial la arrasaron, ¿no? O sea, Europa desarrolló su guerra incluso con financiamiento de Estados Unidos, y Europa terminó así, una tierra arrasada. De Japón, ni digamos, una bombita atómica y plum, ¿no? La potencia económica, la única potencia a la que no le cayó ninguna bombita fue Estados Unidos, pero fue la que más bombas repartió.
Pero económicamente también era el país que más desarrollado estaba. Y Estados Unidos se había propuesto hacer de América también su socio estratégico, su soporte. Mientras el resto del mundo estaba todavía tratando de levantarse, ¿no? Pero Estados Unidos condiciona ese apoyo a que todos los países, ok, te voy a apoyar, pero trabaja para tu desarrollo futuro, planifica tu desarrollo. En esa lógica es que se impulsa la creación del Instituto Nacional de Planificación. Bien, que tiene su rol hasta el año 92, en la que se dispone su disolución. Aquí se da planificación, o sea, de todo, pero lo que no se asegura acá en este proceso es la necesaria articulación entre el plan y presupuesto. Porque por un lado estaban los planes técnicamente muy bien hechos, ¿no? Incluso trabajados con los diversos niveles de gobierno, pero que no aseguraban su relación con el presupuesto y finalmente terminaban siendo documentos técnicos muy bien hechos, nada más, pero que sirvan como, digamos, documentos para la gestión, para la toma de decisiones, no necesariamente. En esos planes, por ejemplo, se planteó la interoceánica, estamos hablando de los años 60, ¿no? En estos planes se planteó una serie de grandes proyectos al país, incluso también estaba lo del tren, el metro de Lima, ¿no? Estaba una serie de proyectos así de interesantes, de importantes, pero que finalmente nadie le dio pelota. Hasta el año 92, en el que durante la crisis, bueno, acá teníamos la guerra interna de Sendero y todo un aparato estatal que no respondía, se disuelve el Congreso y también se disuelve el INP. ¿Por qué? Porque la planificación, ok, si vamos a tomar la estructura del Estado en serio, lo cual implica disolver el Congreso, cambiar todo el Ejecutivo y todo lo demás, el INP en un mercado, en una política de mercado de libre comercio tampoco me interesa si es que lo cierro, ¿no? Se cierra en el año 92 y a partir del año 95, 96, 97 empezamos a crecer económicamente. En el año 2008, ¿no? Igual que en el año 62, Estados Unidos, ok, te apoyo y todo lo demás, ajá, Perú ya había crecido, estaba creciendo, estaba de moda a nivel mundial, ¿no? Quiere abrir sus mercados. Y, ok, la primera barrera era Estados Unidos. Y hablamos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y Estados Unidos condiciona la aprobación de un Tratado de Libre Comercio a una serie de políticas. Entre ellas estaba la creación del Ministerio del Ambiente. Ok, vas a desarrollar tu economía, cuida tu ambiente, ¿no? Ok. Tenemos, a ver, genera tu Ministerio de Economía, tu Ministerio del Ambiente, ¿no? Tienes que cuidar. Si vas a hablar de crecimiento económico y todo lo demás, tienes que cuidar tu ambiente, crea tu Ministerio del Ambiente, cuida tu ambiente. Ok, vas a pasar del crecimiento al desarrollo, tienes que planificar. Crea tu Ministerio de Planificación, con ese rango de ministerio. Incluso en el año 2005 había un intento de crear el CEPLAN con el rango de ministerio, pero que salió la ley, pero no se cumplió finalmente. Y es en ese contexto de querer firmar el Tratado de Libre Comercio que nos abra los mercados, porque todo el mundo nos decía, primero firma con Estados Unidos, después vienes a hablar conmigo, ¿no? Entonces, para poder lograr eso, salieron una serie de más de 1000 decretos legislativos, ¿no? Para reestructurar el Estado. Y todo eso es que, nuevamente, por indicación, prescripción, condición o mandato de Estados Unidos, se retoma la planificación en el Perú. Y se crea el CEPLAN con el decreto legislativo 1088 y se crea el SINAPLAN como órgano, bueno, el SINAPLAN y el CEPLAN como cabeza del órgano, cabeza del SINAPLAN como órgano rector. Y ya luego en el 2014 se emite una directiva general del proceso de planeamiento, es decir, se crea el Centro Nacional de Planeamiento. Una primera tarea que tiene es formular el plan de desarrollo nacional, ¿no? Porque ¿cómo empezamos a hablar de los planes locales y como país no sabemos a dónde queremos ir? Primero, como país, discutamos a dónde queremos ir. Es un proceso bastante largo en el que se consultaron a ministerios, universidades, a todas instituciones, incluso a la Asamblea de Gobiernos Regionales,
a los partidos políticos, a la REMURPE, a la AMPE y a todos ellos. Era simpático, ¿no, David?, ir viendo pasar por el CEPLAN a los líderes de los partidos políticos, a incluso jefes militares, rectores de universidades, presidentes regionales, ir a CEPLAN para ir discutiendo y viendo la forma en que se va a elaborar este plan. Finalmente fue aprobado, como decíamos, en el año 2011 y a partir de ahí, ok, ahora sí, hagamos los planes del país, los ministerios, los gobiernos regionales, locales y así. Y para eso es que de cómo hacer los planes, ¿no?, definir ya, ordenar el sistema de planeamiento, es que se emite la directiva en la que se establece cómo deben ser los planes en el país, tanto de los ministerios, de los sectores, como de los territorios. Decimos territorio cuando hablamos de región, provincia, distrito. Bien. Bien, el SINAPLAN, que es el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, ¿no?, en la que forman parte todos los órganos de planeamiento de todas las instituciones públicas, está conformado en términos generales así: el CEPLAN, que es la cabeza, los órganos de gobierno nacional y demás poderes del Estado, sectores, incluso y organismos autónomos, ¿no?, constitucionalmente autónomos, las universidades, están Congreso, Contraloría, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, todos estos organismos también forman parte del sistema de planeamiento, es decir, también se tienen que alinear al Plan Nacional. Están los gobiernos regionales y locales y el Acuerdo Nacional. Todos ellos forman parte de ese sistema de planeamiento del cual el CEPLAN es el ente rector. Es como hablamos del ente rector de presupuesto público. Todas las entidades tienen una oficina o una dependencia de presupuesto público, ¿no? Y la Dirección Nacional de Presupuesto Público es la que dice, es el ente rector y dice cómo debe manejarse el presupuesto, igual que la Dirección Nacional de Tesorería, ¿no?, que es el ente rector del sistema de tesorería y establece cómo deben manejarse todos los recursos financieros del Estado, ¿no? Y nadie puede decir yo manejo la plata como a mí mejor me parece, porque todos tienen que cumplir esa norma, ¿no? Igual. Bien, entonces se generó el plan bicentenario en el que el primer artículo dice apruébese el plan y el segundo artículo dice todas las entidades conformantes del SINAPLAN alinean sus planes al plan nacional. O sea, todo el mundo ya, este es el plan y todos alinearnos a él. Bien, decíamos, y aquí llegamos a la directiva del proceso de planeamiento.